En el presente video vamos a discutir acerca de la respuesta del organismo a la insulina. Como objetivo número uno, tenemos describir qué son las hormonas, clasificar las hormonas y ejemplos de estas. Pero, ¿qué son las hormonas? Las hormonas son sustancias químicas que se generan del propio organismo, con el fin de contribuir al funcionamiento de nuestro propio organismo. Estas vienen a ser unos compuestos químicos generados por los diversos lípidos corporales y la estructura de estas consiste en unas células que son segregadas y transmitidas por el torrente sanguíneo hasta ser absorbidas por cada uno de los órganos para su propio funcionamiento. Las hormonas pueden clasificarse según su proximidad de su sitio de síntesis a su sitio de acción, que éstas se pueden dividir en hormonas autócrinas y hormonas parácrinas. Las hormonas autócrinas son las hormonas que actúan sobre las mismas células que las sintetizaron. Las parácrinas son aquellas hormonas que actúan cerca de donde se sintetizaron, es decir, que el efecto de la hormona se produce una célula vecina a una célula emisora. Ahora, según su composición química, tenemos hormonas peptídicas, hormonas derivadas de aminoácidos y hormonas lipídicas. Las hormonas peptídicas son hormonas que están compuestas por cadenas de aminoácidos, polipéptidos u oligopéptidos. La gran mayoría de este tipo de hormonas no logran traspasar la membrana plasmática propias de las células dianas. Entre las hormonas peptídicas encontramos la insulina, las hormonas de crecimiento o la vasopresina. Los derivados de aminoácidos son las hormonas que emanan de distintos aminoácidos, como el triptófano o la tirosina. Un ejemplo de esta es la adrenalina. Las hormonas lipídicas. Las hormonas lipídicas son el tipo de hormonas que, a diferencia de las anteriores, sí consisten en atravesar las membranas plasmáticas. El ejemplo de estas son las prostaglandinas, el cortisol y la testosterona. Ahora, según su naturaleza, están las hormonas esteroideas, que las hormonas esteroideas son hormonas que provienen del colesterol y son producidas principalmente por los ovarios y los testículos. Las hormonas proteicas, que son las hormonas formadas por cadenas de aminoácidos y péptidos. Y tenemos hormonas derivadas de fenólicos, que son aquellas que a pesar de su naturaleza proteica, tienen un bajo peso molecular y un ejemplo de esto es la adrenalina. Ahora las hormonas, según su solubilidad en el medio acuoso, tenemos las hormonas hidrofílicas, que estas son hormonas que son solubles en el medio acuoso, puesto que el tejido diana tiene una membrana con característica lipídica. Un ejemplo de esto son la insulina, la adrenalina o el glucagón. Las hormonas lipofílicas son hormonas que no son solubles en agua, pero sí son solubles en lípidos. A diferencia de las anteriores, estas sí se pueden atravesar por la membrana. Un ejemplo de estas son las hormonas tiroideas o las hormonas esteroideas. Objetivo 2. Diferencias entre los tejidos de síntesis hormonal y los tejidos blancos. Las hormonas se secretan en diferentes glándulas y ejercen su acción o acciones en los diferentes tejidos o células blanco. Ejemplos. En la glándula endocrina encontramos la hormona estimulante de la tiroides, es decir, la tirotropina, en sus siglas TSH, que se produce en la hipófisis, siendo este el tejido de síntesis hormonal, regulando la producción de hormonas tiroideas por la glándula tiroides, que es el tejido blanco. La TSH se produce cuando el hipotálamo libera la hormona liberadora de tirotropina, TRH en sus siglas. Entonces hace que la hipófisis libere TSH. Al ser liberada, hace que la glándula tiroidea produzca dos hormonas, T3 y T4. Estas ayudan a controlar el metabolismo del cuerpo e inhiben al hipotálamo cuando los niveles de estos se normalizan. Glándula exócrina o glándulas de secreción externa. Un ejemplo sería en el páncreas. Encontramos a la insulina, que es una hormona polipeptídica formada por 51 aminoácidos, producida y secretada por las células llamadas beta de los islotes de Langerhans
en el páncreas. Se libera bajo la influencia de varios estímulos, entre ellos la ingesta de proteínas, carbohidratos y su paso a la sangre a partir de alimentos ingeridos y digeridos. Muchos carbohidratos producen glucosa, aumentando sus niveles en el plasma sanguíneo y estimulando de inmediato la liberación de la insulina a la circulación porta. También se ha demostrado que la hormona de crecimiento es capaz de aumentar la secreción de la insulina. Y las células diana, principalmente en el hígado, músculo y tejido adiposo, se inicia una transducción de señales, cuyo efecto es el incremento en la captación de glucosa y su posterior almacenamiento. Con la reducción de la concentración circulante de glucosa, se degrada la insulina secretada, finalizando así la respuesta en unas 2 o 3 horas después de la ingesta. Cuando hablamos de glándulas apócrinas, un ejemplo sería la glándula mamaria. En este caso sería una apócrina modificada. Estas se activan mediante las hormonas liberadoras de prolactina. Se unen a la hipófisis y estimulan la liberación de PRL, es decir, la hormona prolactina, que es secretada por las células lactótropas de la parte inferior de la hipófisis o adenohipófisis, que estimula la producción de leche en las glándulas mamarias y la síntesis de progesterona en el cuerpo lúteo. Este favorece en el desarrollo de la mama femenina y la secreción de leche. También tenemos la oxitocina, que es una hormona que se produce en la glándula pituitaria y su secreción es regulada por las células del hipotálamo, situada en el centro del cerebro, que controla y regula cada glándula y también a la misma vez funciones del organismo, estimulando la concentración de la leche en las mamas y las concentraciones uterinas en el parto. Después del parto, los niveles de oxitocina se mantienen altos y esto incrementa el vínculo entre la madre y el hijo, especialmente en la lactancia. Como objetivo 3 tenemos la regulación hormonal. Las hormonas son sustancias químicas de origen orgánico que son fabricadas en las glándulas endocrinas y pasan al torrente sanguíneo para que viajen por él y actúen en el lugar correspondiente. Una misma hormona puede tener distintas funciones, depende del tejido sobre el cual actúe. Este órgano recibe el nombre de órgano o célula blanco o diana. Estos órganos diana poseen en la membrana o en su citoplasma de las células unos receptores específicos, formados generalmente por moléculas proteicas. Estas son estimuladas con la presencia de una hormona determinada. Las hormonas controlan numerosas funciones, como veremos a continuación. Lo hacen en pequeñas cantidades y una vez acabado el trabajo se degradan con rapidez. Debido a su importancia y a los problemas que pueden acarrear, tener concentraciones superiores, es decir, hiperfunción, o inferiores, hipofunción, la cantidad de hormonas son constantemente reguladas y controladas. Este seguimiento se realiza generalmente por la retroalimentación o feedback negativo. Eso significa que la propia concentración de la hormona es la que dice si es necesario generar más o no. El hipotálamo controla la actividad hormonal y actúa como enlace entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Las neuronas del hipotálamo reciben la información procedente de otras partes del cerebro y de las hormonas presentes en la sangre y corresponden secretando una sustancia llamada factores liberadores. Estos pasan a la hipófisis generando tropinas, las cuales pasan al torrente sanguíneo y son transportadas a las distintas glándulas secretoras. Unos ejemplos de hormonas relevantes tenemos a la serotonina, que es popularmente conocida como la hormona de la felicidad, ya que se sabe que regula el humor, reduce los niveles de agresividad y conductas violentas. Sin embargo, su función principal no es esta, sino de regular la digestión. Además, también influye en el sueño y los ciclos circadianos. Tenemos a la dopamina. Esta se encarga de la actividad motora, es decir, regularla. El sistema de recompensa, la comunicación neuroendocrina, el humor, la motivación y la duración de la información también. Y pueden actuar
como fármaco, aumentando la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y la oxitocina, como lo mencionábamos antes, juega un papel fundamental en el parto, ya que estimula los receptores adecuados en el útero, provocando así contracciones que permiten la dilatación del cuello uterino y el alumbramiento, pero no solamente desarrolla su función en el parto, también es responsable, como lo mencionábamos también, en producir la leche en la glándula mamaria cuando la mujer está embarazada. Bien, anatomía del páncreas, células y su secreción hormonal. El páncreas es una glándula de color rosa grisáceo de 12 a 15 centímetros de longitud, que se extiende en sentido casi transversal sobre la pared abdominal posterior desde el duodeno hasta el vaso y por detrás del estómago. Su porción hacia la derecha se le denomina cabeza y se conecta con el cuerpo por un cuello. Por otro lado, la extremidad izquierda, que es la más estrecha, se le conoce como cola, llegando a contactar con el vaso. Debido a su localización, el páncreas está en contacto con una gran cantidad de vasos sanguíneos y linfáticos, así como estructuras nerviosas, no solo propias, sino que también de los órganos que la rodean. El páncreas va a tener dos funciones principales, la función exócrina y la función endocrina. Si hablamos de las células exócrinas, podemos decir sobre que son enzimas que ayudan a la digestión, pero vamos a concentrar en las endocrinas. En las células endocrinas, su función es la de envolver la producción de hormonas que se producen en una parte del organismo y que van a circular en el torrente sanguíneo, para así la regulación de los niveles de azúcar en la sangre. Habiendo entonces dos hormonas pancreáticas principales, que son la insulina y el glucagón. Las células de islote de Langerhans dentro del páncreas van a producir y secretar estas dos hormonas. La insulina sirviendo para bajar el nivel de glucosa en la sangre, mientras que el glucagón la aumenta. La insulina es una hormona producida por el páncreas que tiene varias funciones importantes en el cuerpo humano. Su función principal es ayudar a que la glucosa penetre a las células convirtiéndola en energía. Algunas hormonas contrarreguladoras en el ciclo alimento-ayuno son 5. Adrenalina, que es una sustancia que se llama contrarreguladora porque sube los niveles de azúcar en la sangre y se estimula su producción cuando hay hipoglucemia. Glucagón es una hormona producida en el páncreas, también es una sustancia que libera el azúcar almacenada en el hígado, aumentando así la glucemia. La hormona del crecimiento, conocida como somatotropina, es producida en la glándula pituitaria que controla el crecimiento. En relación con la glucemia, produce un aumento de la glucosa. Y por último, el cortisol o hidrocortisona es una hormona producida por la glándula suprarrenal. Sus funciones principales son aumentar la glucemia a través de la gluconeogénesis. Como objetivo número 6 tenemos determinar si entre adrenalina e insulina existe efecto antagónico. La síntesis y la liberación de insulina disminuyen cuando hay escasez de combustibles alimentarios y también durante periodos de estrés, como pueden ser una fiebre o una infección. Estos efectos están mediados fundamentalmente por la adrenalina, que es segregada por la médula suprarrenal en respuesta al estrés, los traumatismos o al ejercicio extremo. En estas condiciones, la liberación de adrenalina está controlada en gran medida por el sistema nervioso simpático. La adrenalina tiene un efecto directo sobre el metabolismo energético, causando una movilización rápida de los combustibles productores de energía, entre ellos la glucosa hepática, que es producida por la glucogenólisis o la gluconeogénesis, y los ácidos grasos del tejido adiposo. Además, la adrenalina puede sobrepasar la liberación normal de insulina estimulada por la glucosa. Por lo tanto, en situaciones de urgencia, el sistema nervioso simpático sustituye en gran medida a la concentración de glucosa plasmática, como la influencia controladora de la secreción por parte de las células beta.
El objetivo 7 sería explicar la estructura de la insulina. La insulina que está compuesta por 51 aminoácidos compuestas en dos cadenas de polipeptídica, cadena A y cadena B, como se muestra en la imagen. Presenta dos puentes de disulfuro que le dan una forma activa a la molécula. Si estos puentes no estuvieran, no estaría activa. Desaparecía también la molécula. Además, presenta un puente disulfuro en la cadena A que solamente se encuentra intramolecular. El objetivo 8 sería sintetizar las características principales de la secreción de la insulina. Antes se creía que la concentración sanguínea de la glucosa controlaba casi por completo la secreción de la insulina. Ahora se ha comprobado que los aminoácidos de la sangre y otros factores también desempeñan importantes funciones reguladoras de la secreción de la insulina, como el aumento de la glucemia estimula la secreción de la insulina. Cuando la glucemia en ayunas es normal de 80 a 90 mg sobre 100 ml, el ritmo de secreción de insulina es mínimo. El orden de 25 ng sobre minuto sobre kilogramos de peso corporal con una actividad fisiológica muy discreta. Sin embargo, si la glucemia aumenta de forma repentina, hasta 2 o 3 veces el valor normal y se mantiene. La secreción de insulina experimenta un gran ascenso en dos etapas. La primera, la concentración plasmática de insulina se eleva casi 10 veces a los 3 a 5 minutos siguientes al incremento brusco de glucemia, a causa de la liberación inmediata de la insulina preformada en la célula beta de los islotes de Langerhans. Sin embargo, este alto ritmo inicial de secreción no se mantiene, puesto que la concentración de insulina desciende hasta valores intermedios en un plazo de 5 a 10 minutos. El segundo, aproximadamente 15 minutos después del estímulo, la secreción de insulina aumenta por segunda vez y alcanza una meseta en las 2 a 3 horas siguientes. En esta ocasión, con un ritmo de secreción aún mayor que el de la fase inicial. Esta secreción se debe tanto a la liberación adicional de la insulina previamente formada como a la activación del sistema enzimático que sintetiza y secreta nueva insulina a partir de estas células. Receptores de insulina. Para que la insulina inicie sus efectos en las células efectoras, ha de unirse primero y activar una proteína receptora de la membrana. El receptor de la insulina es una combinación de 4 subunidades, enlazadas a través de puentes disulfuro. 2 subunidades alfa que se encuentran totalmente fuera de la membrana celular y 2 subunidades beta que atraviesan la membrana y sobresalen en el interior del citoplasma. La insulina se une a las subunidades alfa del exterior de la célula, pero debido a su unión con las subunidades beta, las porciones de estas que se introducen en el interior de la célula se autofosforilan. El receptor de la insulina es por tanto un ejemplo de receptor unido a enzima. La autofosforilación de las subunidades beta del receptor activa una tirosina sinasa local que, a su vez, fosforila a otras muchas, entre ellas un grupo llamado sustratos del receptor de insulina. Receptores de la adrenalina. Cuando la adrenalina es liberada en la sangre, se extiende por la mayoría de los tejidos del cuerpo. Cuando accede a las distintas regiones del cuerpo, se encuentra con una serie de receptores a los que se une. De hecho, para que la adrenalina pueda actuar y realizar sus funciones, necesita encontrarse con este tipo de receptores. De lo contrario, la adrenalina se quedaría vagando por el torrente sanguíneo, pero no sería capaz de llevar a cabo ninguna función y no tendría ninguna utilidad. Los receptores de la adrenalina se conocen como receptores adrenérgicos y existen distintos tipos.
De forma general, se pueden distinguir los receptores adrenérgicos alfa de los receptores adrenérgicos beta. Cuando la adrenalina se acopla a los receptores adrenérgicos alfa, distribuidos por distintas regiones corporales, realiza acciones como la vasoconstricción cutánea y renal, la contracción de la cápsula esplénica, del miometrio y del dilatador del iris, o la relajación intestinal. Por el contrario, cuando se acopla a los receptores beta, realiza acciones como la vasodilatación del músculo esquelético, la cardioaceleración, el aumento de la fuerza de contracción del miocardio o la relajación de los bronquios y los intestinos. Mecanismos de acción de la insulina. Los mecanismos de acción de la insulina inician a partir de los receptores de la insulina. Y vamos a observar que el receptor de insulina va a ser una combinación de 4 subunidades, las cuales van a estar unidas por puentes de sulfuro. Y vamos a observar que las subunidades van a ser 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. Y en esta imagen vamos a poder observar cómo tenemos las 2 subunidades. Y se va a poder observar también que la subunidad alfa va a estar en la superficie de la membrana celular y la subunidad beta se va a encontrar a nivel de la membrana celular. Y vamos a observar también que la insulina se va a unir a los receptores alfa y de ahí va a pasar a las subunidades beta. Y aquí pasa a una autofosforilación y esto provoca que se active una tirosina sinasa y esta activa a la vez a los sustratos receptores de insulina, los cuales provocan que se dé la síntesis de proteínas, la síntesis de grasa, la síntesis de glucógeno y el crecimiento de expresiones de genes. Y luego vamos a ver que se da el transporte de glucosa hacia la membrana celular y así es como se lleva a cabo el mecanismo de acción de la insulina. La adrenalina es una hormona del cuerpo humano, pero a su vez también es un neurotransmisor. Esto quiere decir que es una sustancia química que realiza funciones tanto en el cerebro, o sea, un neurotransmisor, como en el resto del cuerpo, funcionando como una hormona. El receptor de adrenalina beta 2 estimula a las células para aumentar la producción y utilización de la energía. Cuando la adrenalina es liberada en la sangre, se extiende por la mayoría de los tejidos del cuerpo y cuando ésta accede a las distintas regiones del cuerpo, se encuentra con una serie de receptores a los que se une. De hecho, para que la adrenalina pueda actuar y realizar sus funciones, necesita unirse con este tipo de receptores. De lo contrario, la adrenalina se quedaría vagando en el torrente sanguíneo, pero no sería capaz de llevar a cabo ninguna función y no tendría ninguna utilidad. Los receptores de la adrenalina se conocen como receptores adrenérgicos y existen distintos tipos. De forma general, estos se pueden distinguir como adrenérgicos alfa de los receptores adrenérgicos beta. Cuando la adrenalina se acopla a los receptores adrenérgicos alfa, que estos son distribuidos por todas las regiones corporales del cuerpo, realiza acciones como la vasoconstricción cutánea y renal, la contracción de la cápsula esplénica, del miometrio y del dilatador de la iris, o la relajación intestinal. Por el contrario, cuando se acopla a los receptores beta, realiza acciones como la vasodilatación del músculo esquelético, la cardioaceleración, el aumento de la fuerza de contracción del miocardio o la relajación de los bronquios e intestinos. La adrenalina
de sus niveles sanguíneos son elevados por cada médula suprarrenal de noradrenalina proveniente de la inervación simpática del páncreas o de ambas, y estas estimulan a la relajación del glucagón. Como punto número 12 tenemos explicar qué es la hemoglobina glicosilada y su importancia en el paciente diabético. La prueba de la hemoglobina glicosilada se basa en la medición de la cantidad de glucosa adherida a los glóbulos rojos y su resultado se expresa en porcentaje que determina el nivel medio de glucemia durante el trimestre anterior de la prueba. Esta prueba puede separarse en diferentes fracciones, pero la fracción HbA1c es la que mejor se correlaciona con las concentraciones altas de glucosa. Cada cambio de un porcentaje de 1% de HbA1c corresponde a una variación de 35 miligramos decilitro de glucemia media. La prueba de hemoglobina, los médicos la pueden usar solo en combinación con otras pruebas de diabetes para hacer su diagnóstico también. Utilizan la HbA1c para ver lo bien que está manejando su diabetes. Esta prueba es diferente a los controles de azúcar en la sangre que las personas con diabetes se hacen todos los días. Y aquí podemos ver en esta tabla cómo se mide esta prueba mediante porcentajes, que aquí nos indica que entre el 5, 6 y 7% la persona se puede encontrar en un estado normal, pero superando el 7%, la persona entra en un riesgo de llegar a padecer diabetes. Como objetivo número 13 tenemos describir las diferencias fisiopatológicas entre diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. En la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1 se define como aquella enfermedad que se produce debido a destrucción de las células beta del páncreas, lo que lleva a deficiencia de insulina, que puede ser leve al principio, pero evoluciona rápidamente hacia la carencia absoluta de la hormona. Como continuación, en la diabetes tipo 1, su fisiopatología. En el contexto mundial, este tipo de diabetes tiene mucho menor incidencia que la diabetes mellitus tipo 2, constituyendo entre el 1 y el 10% de la población de diabéticos en el mundo. Por ejemplo, en Chile corresponden al 5% de la población total de diabéticos, cuando hay de base un fenómeno autoinmune, lo que ocurre en la mayor parte de casos. La entidad se denomina diabetes mellitus tipo 1. Cuando no se encuentran anticuerpos en los exámenes de laboratorio, es decir, no se detecta autoinmunidad, se habla de la diabetes mellitus tipo 1. En cambio, en la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, continuando lo anterior, otro defecto que favorece el desarrollo de la diabetes mellitus es la disminución del efecto de la incretina en conjunto con el aumento de la secreción de glucagón en el periodo postprandial, lo que se ha podido comprobar solo en algunos pacientes porque la producción y desaparición de estas sustancias es relativamente rápida. Cuando la hiperglicemia se mantiene, aunque sea en nivel moderado, se produce glicolipotoxicidad sobre la célula beta, lo que altera la secreción de insulina y aumenta la resistencia a esta hormona a nivel hepático y muscular. Por lo tanto, la falta de tratamiento apropiado favorece la evolución progresiva de la diabetes. En la fisiopatología de la diabetes mellitus 2 se conjugan varios defectos para determinar finalmente la hiperglicemia.
El primero de ellos es la insulinoresistencia a nivel del hígado, músculo liso y tejido adiposo. Se habla de resistencia periférica a la insulina, a la que se produce en el músculo estriado, donde se disminuye la captación y metabolismo de la glucosa. Y añadir que la resistencia central a la insulina, a la que se desarrolla en el hígado, donde aumenta la producción de glucosa, determinando la hiperglicemia de ayuno. En el cuadro aquí se demuestran las diferencias que existen entre la diabetes tipo 1 y tipo 2. Como podemos ver en la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce nada de insulina. En cambio, en la diabetes tipo 2, la producción de insulina es insuficiente. Al igual que provoca en la diabetes tipo 1 un ataque del propio sistema inmunitario. Y ya que en la diabetes tipo 2 está muy relacionada con la obesidad, el sedentarismo y factores genéticos. Por último, en lo que sí coinciden los dos tipos de diabetes es en las complicaciones que ambas pueden producir a largo plazo, si se mantienen niveles altos de glucosa en sangre de manera continuada, como lo demuestran estos cuadros, que en la diabetes tipo 1, esta requiere una administración de insulina de forma externa. En cambio, en la diabetes tipo 2, en ocasiones requiere administración de insulina, pero no por norma general. Al igual que las siguientes que salen en este cuadro, que menciona que se debe llevar un control de los niveles de azúcar en sangre a diario. En cambio, en la diabetes tipo 2 se debe llevar un control de los niveles de azúcar en sangre periódicamente. La bibliografía tomada para este trabajo fue de Guyton, Hall, Tratado de Fisiología, 13ª edición, capítulo 79, y los siguientes enlaces.